A nuestra audiencia que vamos a tener una comunicación especial cuando terminemos esta comunicación con Javier Hervás, candidato a la presidencia de Ecuador. Vamos a tener una comunicación directa con César Cansino, nuestro compañero, que en estos momentos se encuentra en uno de los campamentos de migrantes en la frontera y que nos va a poder hablar de primera mano de cuál es la situación que se está viviendo en la frontera, más allá de lo que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha dicho esta mañana en el Congreso. Así es, ya lo saben, luego de nuestra conversación con nuestro próximo invitado, a quien ya tenemos en línea, el candidato presidencial Javier Hervás, vamos a estar haciendo contacto, como les ha dicho Marian, con César Cansino. Se encuentra en este momento en el campamento de migrantes, saliendo de allí o desde las cercanías de allí se va a comunicar con nosotros y van a tener ustedes información de primera mano. Pero vamos a lo que también es importante, porque yo sé que muchas personas que nos están escuchando ahora son ecuatorianas o tienen familia en Ecuador o simplemente están, como nosotros, muy preocupados por la situación de violencia extrema e inseguridad que está viviendo el país a muy poquitas horas, muy poquitos días de las próximas elecciones. No hay un solo día en Ecuador en el que los muertos por crímenes violentos no se cuenten por decenas. La violencia ha dejado de concentrarse en la capital, en Guayaquil. Se expande a otras ciudades como Durán, Manta, Quevedo. Los ataques son a cualquier hora del día y son perpetrados por sicarios o atentados con bomba. Tristemente, los objetivos pueden ser desde una tienda de barrio hasta las unidades judiciales donde se realizan audiencias y las víctimas, como usted podrá imaginar, pues incluyen a civiles y sobre todo también a personas indefensas y a niños. Y para hablar sobre esta situación que se ha convertido en uno de los puntos prioritarios de la campaña de los 8 binomios presidenciales a estas elecciones en Ecuador, tenemos con nosotros a Javier Hervás. Él es uno de los candidatos a la presidencia. Es una persona muy querida en Ecuador, que cuenta con una gran confianza por parte del electorado. Él ya había sido candidato en el año 2019 con excelentes resultados y hemos querido que fuera él precisamente quien nos hablara de qué propuestas hay para poder llegar a vencer esta situación y sobre todo cuál es la situación que se vive en estos momentos. Mi querido Javier Hervás, muchísimas gracias por haber interrumpido tu campaña y estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes, estimada Marian, estimado Carlos, un gusto poder dirigirme a mis hermanos migrantes que están en Estados Unidos y a toda la comunidad latinoamericana. Efectivamente, estamos en elecciones en Ecuador, unas elecciones atípicas, primera vez que pasa en nuestra historia, con un elemento constitucional que fue una muerte cruzada, o por lo menos así lo conocemos. El tema de inseguridad se ha vuelto algo realmente nunca visto en el Ecuador. Ha llegado a niveles históricos y se impone como una prioridad para el próximo gobierno. Tenemos una ciudad en el Ecuador que es Durán, que si solamente vemos la estadística de los últimos 2 meses, se convierte en la ciudad con más asesinatos violentos de todo el mundo. Esta situación de inseguridad nunca la hemos visto los ecuatorianos, ya que siempre fuimos un país de paz, inclusive con nuestros vecinos, Colombia, Perú, tenían muchos problemas de inseguridad. Ecuador siempre fue una isla de paz, ahora estamos enfrentando este grave problema. Javier, yo siempre miro esto y sobre todo como observadora de lo que ocurre en Ecuador por mi trabajo en medios internacionales desde hace mucho tiempo. Ya no vamos a hablar solamente del gobierno de Correa, vamos a centrarnos un poco en el gobierno actual, que es el gobierno del señor Lasso. Ha habido en 26 meses 16 estados de excepción y la situación sigue como la de ahora. Aquí esto es una cuestión de liderazgo, es una cuestión de que realmente haya voluntad de acabar con este problema. Sin duda, es determinación de enfrentar un problema gravísimo que tenemos. Y te puedo decir que como ecuatoriano, la pregunta que yo me hago es por qué no se está haciendo lo que se debe hacer. Te puedo decir como actor político, hoy en día estoy de candidato a la presidencia de la República, que tenemos excelentes policías, servidores de la fuerza pública en el Ecuador, así también como excelentes miembros de Fuerzas Armadas, lamentablemente en un abandono del apoyo político. Uno no entiende por qué pasan estas cosas en el Ecuador. Te doy ejemplos. En Ecuador acabamos de graduar 8.500 nuevos policías y no les damos ni siquiera un lugar donde dormir. Formación que usualmente tomaba 2 años, hoy en día la han hecho en 6 meses.
No podemos tratar con esa ausencia de dignidad a un servidor público. Te puedo decir que Fuerzas Armadas, recorriendo el país, yo estuve en la provincia fronteriza con Colombia, que es Esmeraldas. A nuestros pescadores artesanales les roban los barcos, las fibras que se conocen, el barco pequeño para pescar con el motor, porque se los llevan a Colombia. Y habían 2 lanchas rápidas de la Armada parqueadas. Cuando me acerco a preguntar que por qué están parqueadas, me dice los que estaban ahí que no tienen combustible. ¿Podemos los ecuatorianos aceptar que eso sucede en nuestro país? Que te digan que no hay combustible, Fuerzas Armadas, porque no hay una decisión y determinación política, porque buenos miembros en Fuerzas Armadas sí los tenemos, al igual que Policía Nacional. Y la realidad es que en la calle el crimen está desbordante. Nunca habíamos visto en el Ecuador una situación tan grave. Extorsión, que son las vacunas, asesinatos, que es el sicariato, el narcotráfico creciendo de una manera desmedida, y no hay un ejercicio de un gobierno que, ejerciendo derecho, ejerciendo autoridad, esté controlando ese problema. Ahora bien, estaba yo tomando notas un poco de lo que decía y haciendo un poco de recuento de lo que ha ocurrido en los últimos meses. Desde su evaluación, candidato, ¿usted piensa que este incremento de la violencia y de la criminalidad es producto de la crisis política que a su vez ha generado una crisis de gobernabilidad? ¿O puede haber quizá manos negras, manos peludas que de alguna manera han propiciado este clima de violencia? Sin duda, esta grave crisis no es un solo elemento, son muchas cosas. Pero sí te puedo decir que un tema transversal en toda la inseguridad que vivimos es el narcotráfico, por un lado. También te puedo decir que tenemos a una población ecuatoriana extremadamente vulnerable, porque lamentablemente estamos en una crisis económica que ahí sí tú puedes decir hay un rol fundamental de un gobierno, porque un rol de un gobierno es en institucionalidad, con el Estado, buscar reactivar la economía, y no lo tenemos. Yo estuve hace unos 10 días en un lugar marginal de Guayaquil conocido como Ciudad de Dios. Créeme que duele ver la situación en la cual viven muchas familias, y de hecho me lo dijeron. Primera vez que un candidato a la presidencia de la República visitaba este sector. Se han normalizado cosas en el Ecuador, por ejemplo, que tú no puedas tener una llave para poder tener agua potable, que tú tengas población en extremo abandono. Y esa situación de inequidad hace que estas familias se conviertan vulnerables en que el crimen organizado les pretende dar una opción de vida. Y nuestros niños, nuestros jóvenes, que se les ofrece en el sicariato una mejor situación económica, al igual que nuestras niñas, nuestras jóvenes, la prostitución. Entonces, esta es una situación muy grave, social, pero que tiene que ser atendida de manera urgente, tanto con la fuerza pública, con un apoyo político, no tenerlo en abandono, como también con programas sociales que en este momento no existen, y evidentemente una reactivación económica. Señor Hervás, ¿el actual presidente le falló a usted en las elecciones anteriores? ¿Le falló a los ecuatorianos durante todo este proceso en el que se ha convertido en presidente? Y realmente deja muy poco para el asombro. ¿Está usted totalmente desvinculado del señor Lasso en estos momentos? Marian, nunca estuve vinculado. Me han ofrecido una serie de cargos, nunca los he aceptado. Lo que yo sí hice fue confiar en alguien, porque tú, mira, en democracia los ciudadanos nos podemos equivocar al momento de escoger y así también corregir en las siguientes elecciones. En segunda vuelta solamente había 2 opciones. El que hoy en día es presidente, que en su momento fue candidato, y la otra opción era regresar a un pasado, que ya lo vivimos los ecuatorianos más de 10 años. Ya fue experiencia y vivencia nuestra. El otro era una expectativa, hoy en día una clara frustración, y hemos sido defraudados los ecuatorianos que confiamos, pero sin duda tenemos que levantar a nuestro país y no podemos aceptar que esta situación que tenemos en el Ecuador siga agravándose. ¿Y sabes qué es lo grave? Que se está agravando. Lo que vivimos el día de hoy es más grave de lo que vivíamos hace una semana, de lo que vivimos hace un mes, de lo que vivimos hace un año. Estamos en un deterioro agresivo, y por eso en las elecciones siguientes está la oportunidad de poderle dar rumbo a nuestro país y parar con este deterioro que estamos teniendo. Me alegro que usted, esté señalando esa posibilidad, porque realmente en aquel momento, en el 2019, Carlos, Javier Hervás hizo lo que se supone que debería hacer un político ahora en España, y es que por encima de defender su propia bandera política, quiera defender la decisión de un pueblo.
En este caso, en España, por ejemplo, se espera que haya un bipartidismo por parte del Partido Socialista y el Partido Popular y que se obedezca la decisión que ha tenido el pueblo de España de darle su voto al que sería presidente, que sería Álvaro Núñez Feijóo, el Partido Popular. En el caso de Javier Hervás ocurrió lo mismo, era defender a un candidato como Javier Correa, como los allegados a Javier Correa, o darle la oportunidad a Lasso, que suponía un cambio. Y él, como muchos ecuatorianos, confiaron en que el progreso estaba en el cambio. Absolutamente. Ahora, justamente usted decía lo que significó el pasado, lo que significó Correa para el Ecuador. Esta situación de violencia, esta situación de falta de control en materia de seguridad, ¿hasta qué punto ha abierto una brecha para correr nuevamente ese peligro político? Totalmente, Carlos, porque lamentablemente una narrativa se está convirtiendo en una realidad, que antes estábamos mejor. Y no porque antes estábamos bien, sino que antes no estábamos tan mal como estamos en este momento. Pero también te puedo decir, Carlos y Marian, hay mujeres y hombres muy capaces en el Ecuador. Yo camino el Ecuador, lo he estado caminando estos últimos 3 años permanentemente. No espero que me cuenten. Yo voy, escucho, veo, siento la realidad que tenemos en el Ecuador. Hay gente muy capaz, un país rico, bendecido, que es el Ecuador, que no merece seguir empobrecido por una mala manera de hacer política. Absoluta falta de liderazgo, falta de decisión, falta de amor quizá por la patria. Y esto vuelve otra vez a reincidir, mi querido Carlos y Javier, en lo que venimos comentando de otros países. Ojalá existieran líderes que demuestren su amor por su patria, por encima, como decíamos, de sus intereses personales o de sus agendas, para tener una banda presidencial. Por supuesto, amor de patria que haga que no haya la corrupción que tenemos desde el Estado. Es un tema gravísimo, porque la corrupción con la impunidad está haciendo que nos deterioremos tanto y que perdamos más de la poca institucionalidad que nos ha venido quedando de últimos gobiernos en el pobre ejercicio del gobierno actual. Cuando uno lee los titulares de la prensa y uno dice, espérate un momentico, aquí uno puede tener, porque le ha tocado en su trabajo como periodista cubrir que subió la criminalidad en tal o en cual lugar, producto de una crisis económica, producto de cualquiera de estos fenómenos. Pero cuando uno ve que ese incremento de la violencia también arropa, por ejemplo, a lo que ocurre internamente en las cárceles, por ejemplo, entonces uno dice, en un absoluto castellano, esto es falta de gobierno, porque es adentro de la cárcel, esto es falta de gobierno. Por supuesto, y mira, te quiero dar algunos datos. Solamente entre enero y junio en el Ecuador ha habido 3.513 asesinatos. ¿Qué significa eso? Que ha aumentado 58% si tú comparas con el 2022. Imagínate esa cifra tan alarmante. Y lo que tú lo mencionas muy bien, el Estado es el que debe controlar las cárceles. De hecho, en las competencias el Estado en el Ecuador, quien lo controla directamente es el Ejecutivo. El presidente de la República es quien nombra al director del Servicio Nacional de Personas Adultas Privadas de Libertad, conocido en el Ecuador como SNAI, pero tristemente no tenemos un sistema de rehabilitación social en el Ecuador. De hecho, se convierte en instituciones de perfeccionamiento del crimen. Cualquier persona, mujer, hombre, conocedor de seguridad en el Ecuador te va a decir que lo que nosotros vivimos en las calles, extorsión, conocido como vacunas, asesinatos, conocido como sicariato, narcotráfico y microtráfico es planificado desde el interior de las cárceles del Ecuador. Y sin embargo, no se está haciendo nada. Esto se lo conoce y no se hace nada. ¿Cómo puede ser posible que salgan señal de comunicación? Porque quien asigna a las operadoras telefónicas los permisos para justamente operar es el gobierno, de tal manera que ejerza el poder de una manera positiva hacia los ciudadanos. Y tú sabes que la tecnología te permite georreferenciar, es decir, saber de qué lugar sale cada llamada y cómo puede ser posible que los presos se comuniquen al exterior. Bueno, perdón que lo interrumpo, Javier, pero ya quienes hemos vivido en América Latina y hemos sufrido eso mismo en las cárceles, sabemos que eso comienza por un esquema de corrupción de los custodios, de que hay gente que paga para tener un celular, que hay gente que paga para tener prebendas por encima de los otros reclusos. Es que la corrupción al final del día, Carlos y Javier, vamos a ver, la corrupción y la impunidad van de la mano. Nosotros no podemos tocar ningún tema, ningún problema que afecte a
la sociedad que no pase por el filtro de la corrupción. La educación, ¿por qué no está mejor? Porque por el camino se quedan recursos. ¿Por qué la justicia no está mejor? Porque hay corrupción dentro de los funcionarios. ¿Por qué el gobierno no va mejor? Porque también hay ciertos funcionarios y oficiales electos que son amigos de lo ajeno y que les encanta precisamente hacer eso. Entonces no puede haber ningún estamento de la sociedad que esté mejor mientras la corrupción esté de por medio, Javier. Absolutamente. Por supuesto, no puede haber un Estado, una sociedad que viva en estado de derecho, con la corrupción y la impunidad, ejerciendo lo público. Por eso es que en estas elecciones lo que anhelamos es retomar rumbo como país y ser un faro democrático en la región, ser una luz de institucionalidad que hoy en día tristemente le hemos perdido en el Ecuador. Ecuador, luz de América, se dice, porque realmente hay gente muy preparada en el Ecuador, personas con amor de patria, que han hecho historia positiva en muchas cosas. Y sin embargo, lo que estamos viviendo hoy en día, los ecuatorianos nunca lo habíamos visto, pero por eso estamos haciendo política. Ahora, tú representas el movimiento que se llama Reto. Y viendo cuál ha sido tu trayectoria política en Ecuador, veo que estás comprometido con ese reto, con acabar la corrupción, ¿no? Acabar con ese silencio acomodado, con la falta de decisión del gobierno, con la ambición de muchos políticos y funcionarios corruptos que han abrazado el narcotráfico y el crimen organizado, permitiendo que hoy tu país sea precisamente lo que es. ¿Cuál es ese reto? El reto es una renovación total en la política de nuestro país. Porque te digo y te repito, es que esto, perdóname que sea tan reiterativo, pero tenemos mujeres y hombres muy capaces en el Ecuador. Hay que renovar la clase política en el país porque, mira, los que nos han roto las piernas son los que ahora pretenden decirnos que nos traen las muletas para ayudarnos. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? En la Asamblea Nacional, partidos repiten a los mismos que ya fueron asambleístas, que hemos dicho que hemos tenido la peor asamblea de la historia. Y lo mismo pasa, hoy en día somos 8 binomios que estamos postulando para la presidencia, para el Ejecutivo, presidencia y vicepresidencia de la República. Muchos, prácticamente todos ya han sido poder en diferentes instancias. Sin embargo, otros no nos resignamos de ver que quienes ya han sido parte de este deterioro tan grave que vivimos como sociedad, como país, sigan hoy en día diciéndonos que ahora sí tienen la solución. El Ecuador, sin duda, es un país que tiene mucha oportunidad. Yo te puedo decir que yo no vengo de familia de empresarios. Yo arranqué en el Ecuador desde cero, desde el emprendimiento. Hoy en día doy trabajo directo ya a prácticamente 500 personas. Y esa responsabilidad, esa gratitud es la que me mueve a mí a hacer política. La proyección para el proceso electoral, entendemos que es el 20 de agosto, lo estaba buscando aquí con precisión, el 20 de agosto, ¿no? ¿Cuál es la proyección que tienen ustedes para el proceso electoral? Bueno, nosotros te puedo decir, sí nos ha afectado porque no nos hicieron 3 impugnaciones nos hizo un partido político Revolución Ciudadana. ¿Qué está pasando? Mira la incoherencia de la política del país. No 1, sino 3 te decía, pero cuando sí hicieron la primera impugnación, ellos fueron impugnados por el Consejo Nacional Electoral del Ecuador, porque mientras hacían impugnación hacia nosotros, no habían presentado su programa de gobierno. Qué bárbaro. Y el CNE les dio 48 horas y a la carrera lo presentaron. O sea, sí tenían tiempo para impugnar nuestra candidatura, no tenían tiempo para pensarle al país. Ahora, lo que sí es un hecho, y vamos, creo que está a la vista de todo el mundo, es que por muchos ataques que hayan recibido, lo cierto es que a día de hoy ninguno ha podido tener ninguna base. Y mira que le han hecho, en este caso al señor Hervás, diferentes investigaciones. Sin duda. Y ahí puedes tú ver cuando se distraen para ejercer la política en persecución en lugar de ejercerla para el bienestar ciudadano. Es lo que tenemos que hacer, tener una política, y te digo, yo no guardo ningún rencor sobre eso, de hecho yo no me meto en la política para juzgar a ningún político, yo lo hago por amor de patria, porque yo sí quiero ver a mis hermanas y hermanos ecuatorianos como un país de equidad y de oportunidades, que era el país cuando yo era niño. ¿Existe un consenso para lograr que ese día de las elecciones se pueda mantener un nivel de seguridad que le permita a los electores ir a manifestar su voluntad? Bueno, eso es lo que aspiramos, y de igual manera aspiramos que el Consejo Nacional Electoral nos pueda en transparencia siempre brindar confianza, que estamos teniendo un proceso transparente
a miras de que recuperemos institucionalidad y que los ciudadanos siempre estemos confiados en las instituciones del país. Pues señor Hervás, muchísimas gracias por habernos acompañado, mucha suerte en esas elecciones y ojalá que la opinión del pueblo ecuatoriano se haga escuchar y que prevalezca realmente ese amor de patria por encima de esas prepotencias, egos e intención de tener una banda presidencial para servirse a sí mismo y no a su pueblo. Muchísimas gracias y que Dios bendiga al Ecuador y a todos los ecuatorianos. Feliz día. Gracias. Amigos, Xavier Hervás es candidato presidencial al próximo proceso electoral que está fechado para el próximo 20 de agosto. Esta es una producción de actualidadradio.com.